Ok. Bueno, estimados hermanos, en esta hermosa mañana me toca compartir la palabra del Señor. Estoy muy feliz y muy gozoso de poder hacerlo porque me da la oportunidad de hablar de Él, ¿no? Gracias a Dios, Él siempre me cuida y sé que cuida también de cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, el libro que elegí el día de hoy para poder hacer el mensaje, hablar un poco del contexto del libro de Hechos. De ahí saqué la enseñanza para esta mañana a través de la guía del Espíritu, ¿no? El libro de Hechos tiene como autor a nuestro amado hermano Lucas, el médico, que fue compañero fiel del apóstol Pablo en todo el ministerio, y escribió este libro que data en fecha 61 después de Cristo y también es el autor del Evangelio según Lucas. La importancia de este libro da el relato de la extensión del cristianismo desde la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma para predicar el Evangelio en la capital del mundo. El protagonista. Si bien hemos visto como protagonistas aquí al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, el protagonista que sobresale en todo el libro de Hechos es el Espíritu Santo. El libro es llamado a veces los hechos del libro del Espíritu Santo, ya que tiene una participación activa en el ministerio de la iglesia primitiva, ¿no? Él fue el que encomendó a Pablo, encomendó a Bernabé para que hagan el ministerio, por ejemplo. Entonces el Espíritu Santo guió todo lo que la iglesia tenía que hacer. Y este libro de Hechos enfatiza la práctica de la doctrina, no solamente la doctrina como tal para aprender como definiciones y conceptos, sino que practicarlo. Enseña también principios para la obra misionera y también da patrones para la vida eclesial, para la vida de iglesia, ¿no? La cronología de este libro, queridos hermanos, como pueden observar en esta escala de tiempo, que va desde el año 30, desde la ascensión de Jesús, en la fundación de la iglesia en Pentecostés, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero nosotros en esta mañana nos vamos a abocar en un gran hombre de Dios llamado Esteban. La iglesia, hermanos, primitiva, primero estaba conformado por hermanos judíos, ¿no? Porque a ellos fue llevado primeramente la palabra. Luego se extendió a los gentiles. Entonces la iglesia se estaba expandiendo. Y bueno, había cierto tipo de conflictos dentro de la iglesia, en el cual las viudas de los gentiles no eran muy atendidas, se puede decir, al igual que las viudas judías. Entonces hablaron con los apóstoles y los apóstoles les dijeron a estos hermanos que ellos no pueden descuidar la predicación de la palabra ni la oración. Entonces les aconsejó a la congregación que de ellos mismos elijan a varones para que puedan administrar. Y ya porque la iglesia ya estaba creciendo. Entonces, como pueden observar, hermanos, la iglesia necesita de todos. Todos nosotros somos importantes para el Señor, para el servicio de su iglesia. Entonces, estas personas eligieron a uno de estos hombres llamado Esteban. Estaba también Felipe y otras personas más. Entonces, de Esteban, ¿qué es lo que relata la Biblia? Que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. O sea, un hombre consagrado a Dios completamente. Su vida, su forma de predicar incluso, porque de él también se relata que hizo milagros, que hizo señales. Entonces predicaba el Evangelio y su motor principal de este hombre era Cristo. Cristo era el principal en su vida de este hombre. Entonces, él hacía todo por el Señor. Era un hombre íntegro, era un hombre guiado siempre por el Espíritu Santo. Y no faltó, queridos hermanos, una secta de los judíos que empezaron a contrarrestar, se puede decir, o ir en contra de lo que Esteban estaba haciendo para Cristo, para el Señor. Pero no le podían resistir, porque este hombre, al ser lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, era un hombre sabio de parte de Dios. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Levantaron unos testigos falsos e indujeron al pueblo de Israel a decir que Esteban estaba hablando mal acerca de Moisés y de la ley, ¿no? Entonces, estos hombres presentaron falso testimonio de Esteban, lo llevaron ante el concilio y las personas que estaban reunidas en el concilio eran todos religiosos de aquella época
y puestos estaban su mirada en este hombre llamado Esteban, que la Biblia misma nos relata que su carita parecía como de ángel, dice, ¿no? ¿Y por qué se refería de esa forma? Porque Esteban era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Entonces, cuando le acusaron falsamente, Esteban les dio una cátedra acerca de Moisés, porque dijeron que él había hablado mal de Moisés. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles todo acerca de Moisés y cómo había acontecido, y todos le oían lo que él hablaba. Entonces, esta porción de la Escritura, estimados, nos va a mostrar a nosotros en esta mañana a Moisés como un tipo de Cristo, ¿no? Entonces, Esteban ante el concilio, primero hace la presentación de Dios, ¿no? Del versículo 30 al 35, la aparición de Dios a Moisés en la llama de fuego en una zarza, enviándole de vuelta a Egipto para librar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Luego, en el versículo 36, habla para el Salvador, para Israel, ¿no? Entonces, Moisés vino a ser el Salvador de la nación de Israel por la voluntad de Dios, ya que Dios lo eligió para esa tarea. El Señor es quien elige, hermanos. Para cómo elige, no lo sé tampoco. Él es el que elige. Si Él nos ha puesto también acá en el ministerio para que hagamos su obra, confiemos en Él y entreguémonos a Él y hagamos las cosas para Él. Luego, del versículo 37 al 38, se habla acerca del ministerio que Moisés tuvo con el pueblo de Israel. Incluso profetizó acerca del Mesías, el cual dijo que levantará también un profeta como yo, dice, ¿no? O sea, como me levantó a mí. Y bueno, se está refiriendo a Jesucristo nuestro Señor. Y también data lo que es su papel importante como legislador para la congregación en el desierto, ¿no? Y bueno, del versículo 39 al 41 hay un rechazo pleno a Moisés. No, primeramente, Moisés, cuando estaba, bueno, en Egipto, el primer rechazo que tuvo fue cuando intentó separar a dos israelitas que se estaban peleando, y ahí le dijeron, no, ¿me quieres matar como mataste al egipcio la otra vez? Entonces, después, más adelante, tuvo también nuevamente rechazo este siervo de Dios llamado Moisés, porque Moisés fue rechazado por segunda vez por el pueblo. Entonces, al entregarse ellos al culto al becerro de oro en el desierto, o sea, no querían ya que Moisés los liderara, no querían, en pocas palabras, seguir la voluntad de Dios que venía a través de su siervo Moisés, porque recuerden que Moisés, el mismo Dios testifica que fue fiel en toda su casa. Nosotros también tenemos que ser fieles para Dios. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo, estimados hermanos. Aquí vemos una imagen de Moisés frente a la zarza. Y la Biblia nos relata lo siguiente, a través de este caso, el siervo Esteban, que está dando su defensa, se puede decir, ante el concilio. Y dice lo siguiente, Esteban: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo, Señor, y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dijo Dios, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Esteban estaba dando ese testimonio, esa cátedra, y hace referencia al libro de Éxodos, el capítulo 3, versículo del 1 al 10. ¿Y en qué se parecería acá a nuestro amado Señor Jesucristo? En el inicio de Jesucristo, en lo que es en su ministerio del Señor, el cual está relatado en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos del 17 al 24. Entonces, el Señor se encontraba en la sinagoga, como siempre acostumbraba a estar ahí el Señor. Y la Biblia, ¿qué es lo que nos relata? Y nos dice, y se le dio
a Jesucristo el Señor el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Señor Jesucristo se presentó delante de ellos. Ya el Espíritu Santo lo había ungido para hacer el servicio a Dios, ¿no? Pero, como es de costumbre, el pueblo de Israel, en este caso donde él se encontraba, lo rechazaron, ¿no? Y quisieron incluso tirarlo a un pináculo, pero el Señor pasó delante de ellos, ¿no? Porque aún tampoco era su momento, no era su hora, porque el Señor sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que ir a la cruz. El Salvador para Israel, ¿no? Moisés vino a ser ese Salvador que libertó de la esclavitud a los israelitas que estaban siendo azotados por la mano de los egipcios. Y el versículo 36 nos dice: este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Dios utilizó la vida de Moisés para que pueda libertar lo que es a su pueblo, a su nación de Israel, porque el Señor vio la aflicción desde los cielos y envió a ese libertador. ¿Para qué? Para que Israel ya no sea oprimido por los egipcios, para que ya no sean maltratados. Dios también, hermanos, ve la aflicción que cada uno de nosotros estamos viviendo también. Y por eso Él manda siempre a Jesús para que nosotros podamos ser libertos del pecado. El libro de Oseas, en el capítulo 13, estimados, versículo 4, se presenta a Jehová el Señor como el Salvador. Y dice el Señor: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí, dice el Señor. Y como pueden observar en esa pequeña imagen, ven a una persona postrada delante de Jesucristo el Señor. Bueno, esta persona está registrado en el libro de San Juan, este hecho, en el cual era ciego de nacimiento. El Señor untó lodo en un barro y lo pasó por sus ojitos y le dijo que vaya a lavarse. Entonces este hombre obedeció, fue, se lavó y recobró la vista. Y los judíos que estaban ahí, pucha, le increparon y le dijeron: ¿quién te dio esta vista? ¿Por qué hiciste esto, lo otro? Y el hombre, bueno, no sabía quién fue, pero nosotros sabemos, está relatado en la Biblia, que fue Jesucristo, porque después Jesucristo se le manifiesta a este hombre, ¿no? Entonces, delante de los judíos, de los que estaban ahí, este hombre dio testimonio, ¿no? Y el cual dijo: si este hombre tuviese pecado, entonces Dios no lo escucharía. Pero yo sé que Dios escucha a todo aquel que vive una vida piadosa. Entonces, les estaba prácticamente enseñando a los religiosos de aquel entonces cómo acercarse a Dios, en pocas palabras, cómo hacer que Dios pueda tener misericordia sobre una vida. Entonces, ¿qué hicieron los religiosos? Tú nos quieres enseñar, tú has nacido bajo pecado y todo, y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces, este hombre salió de ahí y el Señor Jesucristo se enteró que lo habían expulsado y luego se manifestó ese hombre, ¿no? Y se le acercó y le dijo, eh, el Señor delante de él: hola, imagínense, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y ahí este hombre le dice, ¿no? Bueno, me han expulsado de ahí
porque había un hombre que me abrió los ojos, yo era ciego de nacimiento, y ahí el Señor le dice, ¿no? ¿Crees en el Hijo de Dios? Y el hombre dijo, ¿quién es Señor para que crea? Y el Señor le dice, ¿no? El que habla contigo, Él es. Entonces este hombre se postró y lo adoró. El Señor Dios, Jehová de los ejércitos, no admite adoración, ¿no? Pero para que vean qué importante es Jesucristo, porque era el mismo Dios que descendió en la persona de su Hijo en Jesucristo. Y sabemos nosotros que ese es un misterio que la mente humana nunca lo va a entender y comprender, porque Dios se manifestó en carne. Por eso el Señor Jesucristo aceptaba, se podría decir, adoración, porque era el mismo Dios. Entonces el Señor le dijo, ¿no? Ahí a este hombre, yo he venido para que los que no ven, vean. Y así nosotros, hermanos, estábamos en el mundo, no podíamos ver, no podíamos entender las cosas de Dios, pero en un momento de nuestras vidas vino esa gracia salvadora a nuestras vidas, hermanos, que ahora, por ejemplo, uno agarra la Biblia, un creyente de Dios, lee y llora cuando encuentra porciones de la Escritura, porque el Espíritu Santo le está constriñendo, le está guiando en toda la Escritura. Entonces, qué importante esa parte, estimados hermanos. Porque el Señor también hizo una promesa en Isaías 9:6 y dice, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba profetizando acerca del Salvador que Dios iba a enviar, y obviamente está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Lucas pasa algo extremadamente impresionante, hermanos. Había un hombre que se llamaba Simeón, y ese hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y cerca de ahí estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 80 años, 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Nosotros, estimados hermanos, estamos hablando de nuestro Salvador a otras personas. Tenemos ese corazón ferviente de comunicar el Evangelio, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, el Hijo de Dios. El Señor también hizo grandes prodigios, grandes proezas para Dios. Y el libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 30 al 31, nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús hizo muchas otras proezas, muchos otros milagros para Dios, que si dice que si se escribirían no cabrían los libros para poder registrarlos. Como pueden observar, por ejemplo, ahí está el Señor Jesucristo con sus discípulos, donde estaba una niña muerta y el Señor les dijo, no está muerta,
mas duerme. Y le dice a la niña, no, levántate, le dijo, ¿no? A ti te digo, niña, levántate, talita cumi. Y la niña se levantó, escuchó la voz del Señor. La Biblia dice, hermano, que nosotros, aunque estemos muertos, viviremos, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como el Señor proveyó Salvador en Moisés para Israel, el Señor Dios Todopoderoso proveyó a Jesús para el Salvador, no solo de Israel, sino de todos en el mundo, estimados hermanos. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se extendió el evangelio también a los gentiles, o sea, hermanos, a nosotros. En el versículo 37 al 38 se habla acerca del ministerio de Moisés. Y dice nuestro hermano Esteban, en el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, de todo el pueblo de Israel, Moisés era el único que tenía esa comunión íntima con el Señor. Y los del pueblo de Israel no quisieron tener esa misma comunión que Moisés tenía con Dios. Porque Dios se manifestó al pueblo de Israel, pero ellos no quisieron acercarse, sino que el mediador entre Dios y ellos era Moisés. Nosotros, hermanos, también tenemos que acercarnos a Dios, así como Moisés se acercó. Ese mismo deseo que Moisés tenía de poder ver a Dios tiene que estar en nuestros corazones. Y no simplemente vivir una religión, ¿no? No se trata de vivir una religión, se trata de vivir esa fe del Hijo de Dios puesta en nuestros corazones y que tenemos abierto el trono de la gracia para podernos acercarnos a nuestro Dios en oración y hablar con Él todo el tiempo, a cada hora y a cada momento. En la transfiguración en Jesús, en el libro de Mateo 17, del 1 al 5 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que salió una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nosotros, hermanos, tenemos que escuchar a Jesús. Él es nuestro pastor de nuestras almas. Escuchémosle a Él. A Él tenemos que escuchar, hermanos. Y tenemos que seguir su evangelio, su doctrina de Él. Nosotros no podemos inventarnos otras doctrinas, otras enseñanzas que Jesús no enseñó. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, nuestros oídos puestos en Él. Toda nuestra atención tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, el capítulo 12, versículo 49 al 50, nos dice lo siguiente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, dice Jesús, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no lo hablo. No, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, las palabras de Jesús que tenemos en la Biblia, estimados, son las mismas palabras de Dios, ¿no? Entonces, oigamos y escuchemos a Jesús, a nuestro Señor, siempre y a cada momento. El rechazo de Moisés, estimados, qué tremendo fue ese rechazo. El versículo 39 al 41 nos dice lo siguiente, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, hablando de Moisés, sino que le desecharon
y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Se rebelaron contra Moisés. No quisieron ya seguir más a Moisés. Es como que hubieran despreciado al mismo Dios. Y en Números 16, del 1 al 50, se relata la rebelión de Coré, donde Coré empezó a colocar en los corazones de muchos israelitas esa rebelión como en contra de Moisés. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios siempre. A las personas que Dios ponga en nuestras vidas, tenemos que obedecerles, tenerlos en una estima, ¿no? Como nuestro pastor, por ejemplo. Él es nuestro líder. Dios lo ha puesto ahí para nuestra guía. Y él siempre trata de hablarnos y dirigirnos con las palabras de Dios, hermanos. Entonces el Señor es quien pone a las personas para su servicio. Si Él también te pone en algún grado de autoridad, en alguna oportunidad en tu vida, sepa que Dios es quien habla. Y nosotros, hermanos, como administradores, ministros del Señor, tenemos que hacer su voluntad y respetarnos unos entre otros, estimados hermanos. Pero acá, estimados, este rechazo que hubo acerca de Moisés también se refirió hacia nuestro Señor Jesucristo. Hubo un rechazo también a Jesús. Es decir, siempre, siempre, siempre el ser humano rechaza a Dios. No quiere absolutamente nada de Dios, porque sus obras siempre van a ser reprendidas, porque el ser humano siempre va a querer avanzar de una manera corruptible y no de una manera incorruptible. Siempre quieren sacar una tajada más, porque es nuestra naturaleza, hermanos. Si dependería de nosotros, estimados hermanos, estaríamos totalmente perdidos. Gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia que envió a Jesús nuestro Señor. El libro de San Juan, en el capítulo 1, nos relata lo siguiente, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El Señor se manifestó a su pueblo Israel. Y no lo eligieron, estimados hermanos. Lo rechazaron, lo crucificaron, o nosotros mismos lo hemos crucificado al Señor. Y en vez de elegirlo a nuestro Señor Jesucristo, eligieron a un homicida, a un genocida, eligieron a Barrabás. Y ahí tenían delante de ellos al Salvador del mundo, a ese Cristo, a ese Verbo, a Dios mismo. Pero los rechazaron, hermanos. Nosotros también, ¿será que rechazamos a Dios en nuestros corazones? ¿Será que nosotros cuestionamos lo que Dios hace en nuestras vidas? Hermanos, ser cristianos me he dado cuenta que no es una cuestión de estar bien, no es una cuestión de cambiar, si quieren decir, de religión. No, es una cuestión de vida y la vida del Señor en cada uno de nosotros. El Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo nosotros hoy en día vivimos, hermanos? ¿Será que vivimos conforme a sus enseñanzas? ¿Será que lo estamos buscando como el Señor quiere que lo busquemos? Porque acuérdense lo que dice la Escritura. Me buscaréis y me hallaréis, me encontraréis. ¿Por qué? Porque lo harás de todo vuestro corazón.
No es una obligación, estimados hermanos, estar con Dios. Realmente es una bendición, es una gracia que nosotros no lo merecemos. Por eso elijamos nosotros obedecer a Dios. Verdaderamente recibamos a Cristo en nuestros corazones para hacer su voluntad. No nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos. Recuerden que aquella persona que va a ir al lado del Señor no es por las buenas obras que hace, es por gracia de Dios. Pero su vida tiene que dar testimonio de esa nueva vida en Cristo. El anterior sábado en los jóvenes se ha hablado de eso, ¿no? Aceptar el cambio. ¿Será que nosotros hemos aceptado ese cambio en nuestros corazones para no rechazar a nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Será que estamos viviendo así, hermanos? Porque acuérdense cuando el Señor Jesucristo les dijo a unas personas, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y el Señor que les contesta, les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, examinemos nuestros corazones. El Señor, el Salvador del mundo, se ha manifestado a nosotros y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a sus mismas enseñanzas. Dejar que su Espíritu Santo gobierne nuestros corazones, porque Él es quien nos va a guiar a todas las cosas en la voluntad de nuestro amado Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, hace referencia a no honrar a Dios, ¿no? Y aquí está haciendo referencia al pueblo de Israel, el cual dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, estimados hermanos. El pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y lo adoraron y le dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ellos estaban haciendo una religión y no estaban viviendo esa comunión íntima con Jesús, con Dios, con el Señor Jehová. Nosotros, estimados, ¿será que tenemos algunos ídolos? ¿Será que nosotros nos estamos inventando, se puede decir, algún tipo de religión? Por eso, estimados hermanos, el Señor Jesucristo se revela al mundo para que el mundo pueda verlo a Él. Y los que estamos en el mundo podamos ver esa salvación que Dios ha prometido desde antes de la fundación del mundo. A Jesucristo, nuestro Señor. Si nosotros hoy en día estamos escuchando las enseñanzas del Señor, estamos leyendo su Biblia, la estamos buscando en oración, saben que, hermanos, no es por lo que nosotros queremos hacer o hagamos, es porque el Señor, movido por gracia y misericordia, con su Espíritu Santo, mueve en nuestros corazones a hacer esas cosas, hermanos. Por eso antes también, cuando yo agarraba la Biblia, por ejemplo, antes de ser cristiano, ¿sabes? No entendía. Les soy sincero, no entendía. A veces leía y también tartamudeaba y me enredaba y como que no le tomaba importancia. Pero hoy en día, hermanos, agarro la escritura y por la gracia de Dios me muestra algunas cosas, me constriñen algunas cosas, recibo su enseñanza, me quebranto, hermanos. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en mí, al igual como mora en ustedes, amados hermanos. Por eso, honremos siempre a Dios. No nos inventemos nosotros a un Dios, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, sino que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y lo va a hacer también en el futuro, cuando el Señor venga a este mundo y se manifieste nuevamente.
pero va a venir ya para juicio, ¿no, hermanos? Por eso nuestra fe, nuestra confianza, ¿cómo está con nuestro amado Señor Jesucristo? ¿O será que como los israelitas estamos queriendo volver al mundo? ¿No? Porque la Escritura dice, en sus corazones volvieron a Egipto. Hermanos, nosotros estamos en Cristo, estamos en el amado. Perseveremos en el amado, sigamos nosotros, aunque la tierra sea removida, hermanos, aunque se traspase el abismo, el mar, etcétera, aunque pase lo que pase, estemos firmes en el Señor. Pase lo que pase, vea enfermedad, no vea enfermedad, haya trabajo, no haya trabajo, estemos siempre con el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él siempre está con nosotros. Y esa es su gracia, esa es su misericordia. Si hoy en día, ahorita, por ejemplo, estamos disfrutando de esta enseñanza, o nos estamos viendo, estamos comunicando, es por Él, es por su gracia que estamos aquí, hermanos. Agradezcámosle, honrémosle con nuestra vida, sirvámosle de corazón. Estimados hermanos, ahora nos toca la parte de las conclusiones. Moisés fue un tipo de Cristo, ya que representaba el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Jesucristo, hermanos, es el mediador de un nuevo y mejor pacto, que es el intermediador entre Dios y los hombres. Por eso depositemos nuestra confianza total en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Es Jesucristo nuestro Señor. Al igual que Moisés fue rechazado por sus contemporáneos, Cristo también fue rechazado y sentenciado a muerte. Moisés hizo señales y prodigios como ningún otro. El Señor Jesús también realizó señales y prodigios, y que muchos de ellos no están registrados, como indica el apóstol Juan, sino que los que se escribieron son para que las personas, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. El hombre nunca busca hacer la voluntad de Dios, nunca, jamás, sino que vela por sus propios intereses. Y lo vemos hoy en día, ¿no, hermanos? Buscan siempre su propio interés y no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto se ha movido, por ejemplo, por las personas en situación de calle, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Muy pocos, ¿no? Demasiado pocos. Yo diría ninguno prácticamente. Pero Dios es quien nos cuida. Dios es siempre que está con nosotros. Esteban fue acusado falsamente. En su defensa dio cátedra acerca de Moisés y en su celo por Dios fue llevado a la muerte por su fe en Cristo. Hubo un momento, hermanos, en este relato de Esteban, en el cual les dijo a estas personas, vosotros tenéis siempre duro vuestro corazón y, y siempre resistís a Dios, siempre resistís al Espíritu Santo. Y las personas que estaban ahí, ¿saben qué hicieron? Se taparon los oídos y no querían escucharle, no querían escucharle, estimados hermanos. Y en el Salmo 106, miren lo que dice. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus palabras, no esperaron su consejo, se entregaron en un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio de comer lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Estimados, nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios y no olvidarnos de Él, jamás olvidarnos de Él. Así como Esteban defendió, se puede decir, la apología de Cristo, de Moisés, ahí en la palabra del Señor, nosotros también defendamos nuestra fe, presentemos esa defensa y no nos olvidemos de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Si hoy por hoy estás bien, tienes un trabajo, tienes buena salud, etcétera, agradece a Dios
Y no te olvides del Señor. Nunca, no te olvides, que no pase eso en tu corazón. Y en tu corazón nunca trates de volver a Egipto, es decir, al mundo. Y para que eso pueda ser posible, hermanos, en nuestras vidas, pidamos ayuda al Espíritu Santo. Pidámosle esa ayuda, hermanos. Vivamos en el Espíritu Santo, no le contristemos. Si hemos fallado, pidámosle perdón, para que el Espíritu Santo siempre nos guíe en la voluntad de Dios. Y aquí nace una pregunta. ¿Vives la nueva vida en Cristo? ¿O al igual que los israelitas, volviste en tu corazón a la esclavitud del mundo? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que respondernos eso, hermanos. Egipto representa la esclavitud del mundo. Si amamos al mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. El hombre prefiere ser esclavo del mundo, que está viciado de pecados, que ser libre en Cristo. Eso es lo que el mundo prefiere. Y acuérdense que si nosotros amamos al mundo, nos vamos a constituir enemigos de Dios. Y acuérdense siempre lo que Jesús nos habló y nos dice en su palabra, que el mundo lo aborreció a él y también nos aborrecerá a nosotros. ¿Por qué? Porque las obras del mundo son malas. Así como Esteban, ¿estás dispuesto a hacer todo por Dios? Acuérdate que él ofrendó su vida y no negó la fe en su Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos la gracia de poder compartir la palabra hoy en día en nuestra nación. No estamos sufriendo esa persecución que se da en otros lugares. Pero quizás, y muy pronto creo, llegue el día en el cual nosotros tendamos que ver si vivimos en esa fe que tanto estamos profesando, ¿no? Quizás llega ese día en cual digan, ya, niega tu fe, niega a Jesús, reniega de él. Y si tú dices que no, pues quizás morirás. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a eso? Como esa canción que había, ¿no? De un aldeano con su familia que decidió seguir a Cristo y no volver atrás, no volver al mundo, no volver a ese Egipto donde el Señor le había sacado. El Señor nos ha sacado, hermanos, del pozo cenagoso en el cual nos encontrábamos. No volvamos ahí. Sigámosle a Él, si verdaderamente hemos creído en Él de todo corazón. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y que el Señor les bendiga en esta hermosa y linda mañana.